Algo está por suceder. No es una idea que apareció en tu mente ni una ilusión que quieres creer. Es una sensación silenciosa que nace en el cuerpo antes de convertirse en pensamiento. Es como si el aire estuviera diferente, como si los días tuvieran una calma extraña, una quietud que no se siente vacía, sino cargada de algo que lentamente se acerca. Has sentido esto aunque no supieras explicarlo. Una parte de ti sabía que algo se estaba moviendo en tu vida, incluso antes de entender qué era. Por eso llegaste a este momento, porque a veces buscar respuestas es lo más sincero que una persona puede hacer cuando siente que algo está cambiando por dentro. Lo que está acercándose no es simplemente amor nuevo. Es algo más profundo que eso. Es un amor que ha existido en silencio, un amor que ha estado formándose, creciendo y transformándose con el tiempo, incluso en la distancia, incluso en el silencio, incluso en los momentos en que parecía que nada estaba pasando. Algunas cosas en la vida no aparecen de repente, se construyen lentamente en segundo plano mientras las personas aprenden, cambian, sanan y se convierten en alguien capaz de amar de verdad. Y cuando ese proceso está por terminar, se siente exactamente así, como una calma antes de que algo importante comience. Tal vez por eso has sentido esta especie de certeza sin pruebas, esta sensación de que algo se está alineando aunque todavía no puedas verlo. No es imaginación. Muchas veces el corazón entiende antes que la mente, y el cuerpo percibe antes de que existan palabras. Hay amores que son simples y hay amores que transforman la vida. Los primeros llegan rápido y se van rápido. Los segundos tardan, cambian a las personas, las obligan a crecer, a soltar miedos, a aprender a elegir, a aprender a quedarse. Esos amores no aparecen completos desde el inicio. Se construyen con el tiempo hasta que un día están listos para existir de verdad. Y cuando ese momento se acerca, la vida empieza a sentirse diferente. Las cosas pequeñas tienen más significado, los recuerdos aparecen sin razón, los silencios pesan distinto y dentro de ti aparece una tranquilidad extraña, como si algo que llevaba mucho tiempo en camino estuviera finalmente por llegar a su destino. La verdadera prioridad en la vida de alguien no se demuestra con palabras grandes ni con promesas emocionantes. Se demuestra en lo cotidiano, en lo simple, en las decisiones pequeñas que nadie más nota. Se demuestra cuando alguien te elige en los momentos normales, no solo en los momentos intensos. Se demuestra cuando alguien piensa en ti al tomar decisiones, cuando te incluye en su mundo sin que tengas que pedirlo, cuando tu bienestar se vuelve importante de manera natural y no como un sacrificio. Ser prioridad para alguien no significa que esa persona deje de ser quien es, sino que decide caminar contigo, teniendo en cuenta tu corazón tanto como el suyo. No es perder libertad, es elegir compartir la vida. Y cuando eso llega de verdad, no llega con un gran anuncio. Llega en cosas simples, en la constancia, en la tranquilidad, en la seguridad de saber que no tienes que competir, no tienes que perseguir, no tienes que convencer a nadie de que te quiera. Porque cuando alguien realmente te elige, se nota. Se nota en la paz que sientes, no en la ansiedad. Se nota en la estabilidad, no en la confusión. Se nota en los hechos, no en las palabras. Tal vez lo que estás sintiendo no es el comienzo de algo, sino el final de una espera. Tal vez no es que algo nuevo va a aparecer, sino que algo que llevaba mucho tiempo formándose finalmente va a tomar forma en tu vida. Y si has sentido que algo se mueve, que algo cambia, que algo se acerca aunque no sepas qué es, tal vez no estás imaginando nada. Tal vez simplemente estás sintiendo como tu vida se está preparando para una etapa diferente. A veces las cosas más importantes no llegan rápido, pero cuando llegan, todo lo anterior empieza a tener sentido. Se manifiesta de una forma muy simple. Tu tranquilidad empieza a importar más que la comodidad de la otra persona. No ocurre en escenas dramáticas ni en grandes promesas, sino los pequeños roces de la vida diaria, en esos momentos casi invisibles donde dos personas toman miles de decisiones silenciosas sobre a quién priorizar primero. Cuando alguien te convierte en su verdadera prioridad, no lo hace a veces, ni solo cuando es fácil. Lo hace de forma natural, como una dirección interna constante. Igual que una brújula no tiene que pensar hacia dónde apuntar, simplemente lo hace porque está diseñada para eso. Así es cuando alguien realmente te elige, no tiene que recordarlo, le nace hacerlo. También se nota porque aparece un espacio donde puedes existir completamente.
No solo la versión fácil de ti, no solo la parte alegre o tranquila, sino todo lo que eres. Tus emociones intensas, tus sueños, tus miedos, tu forma de amar, incluso esas partes tuyas que otras personas llamaron demasiado o complicado. La verdadera prioridad no te pide que te reduzcas para encajar. Al contrario, la otra persona crece para poder abrazar todo lo que eres sin que tengas que esconder partes de ti. Ese crecimiento en la otra persona, ese proceso de volverse alguien capaz de amar de verdad, muchas veces ocurre lejos de ti, en silencio, mientras tú solo sientes que algo se mueve pero no sabes exactamente qué. También se reconoce cuando alguien te elige en los momentos en que elegirte no es lo más fácil. No cuando todo es cómodo, sino cuando elegirte implica esfuerzo, incomodidad o decisiones difíciles. Ahí es donde se ve el amor real, cuando tu paz pesa más que su comodidad, cuando tu bienestar importa incluso si eso complica su vida en ese momento. El amor verdadero no se demuestra solo con palabras bonitas ni con gestos grandes. Se demuestra cuando alguien reorganiza su vida porque tú eres importante, cuando te tiene en cuenta de verdad, cuando tus sentimientos no son un detalle sino una prioridad real. Y otra señal muy clara es cuando puedes ser tú mismo sin tener que explicarte todo el tiempo. Cuando la otra persona no solo te escucha, sino que te entiende. Cuando no tienes que traducir tu forma de ser para que no se incomode. Cuando puedes ser intenso, sensible, callado, alegre o profundo sin sentir que estás siendo demasiado. Ese descanso emocional, esa sensación de poder ser completamente tú sin miedo a perder a la otra persona, es una de las formas más claras de amor verdadero. Eso es lo que se siente cuando alguien finalmente te ama de verdad. Tranquilidad, descanso, seguridad, espacio para existir. Ahora piensa en tu propio pulso, en el ritmo constante de tu corazón. Ese ritmo ha estado contigo en cada historia que no funcionó, en cada vez que diste más de lo que recibiste, en cada mañana en la que seguiste creyendo en el amor aunque todavía no había llegado de la forma que merecías. Tu corazón siguió latiendo a través de todas esas experiencias. No se detuvo cuando te decepcionaron, no se detuvo cuando tuviste que soltar a alguien, no se detuvo cuando te sentiste en segundo lugar. Siguió constante, como si supiera algo que tú todavía no sabías. A veces la vida no está retrasando algo, está preparando a las personas para que puedan sostenerlo cuando llegue. Porque amar de verdad no es solo sentir. Mucha gente siente, pero no todos saben amar bien. Amar bien significa elegir, sostener, cuidar, priorizar, quedarse, construir. Y esa capacidad no todos la tienen desde el principio. Muchas veces se aprende con el tiempo, con errores, con pérdidas, con darse cuenta de lo que realmente importa. Muchas personas pasan por un proceso silencioso donde entienden que amar a alguien de verdad significa cambiar prioridades, tomar decisiones diferentes, crecer emocionalmente y convertirse en alguien más valiente. Y ese proceso suele ser silencioso. Nadie lo ve. Ocurre en pensamientos, en noches largas, en momentos de reflexión, en recuerdos que vuelven una y otra vez, en la sensación de que hay alguien que no desaparece de la mente ni del corazón aunque pase el tiempo. Hay noches en las que una persona se acuesta y todo se vuelve más claro. Durante el día uno se distrae, trabaja, habla con gente, hace planes, mantiene la mente ocupada. Pero por la noche, cuando todo se calla, lo que realmente importa aparece otra vez. Y cuando alguien ama de verdad, hay una persona que aparece en esos silencios una y otra vez, sin que tenga que buscarla. Simplemente está ahí. Y poco a poco, en esas noches, en esos silencios, en esas dudas y en esos pensamientos, algo empieza a cambiar dentro de esa persona. Empieza a entender lo que siente, empieza a entender lo que podría perder, empieza a entender lo que realmente quiere. Y cada vez que piensa en escribir, en llamar, en acercarse, aunque no lo haga todavía, algo dentro de esa persona cambia un poco. Se vuelve un poco más honesto, un poco más valiente, un poco más claro. Las decisiones importantes en la vida no suelen ocurrir en un solo momento. Se construyen poco a poco, en silencio, hasta que un día la persona ya no puede seguir ignorando lo que siente. Y cuando alguien finalmente está listo para amar de verdad, no es porque de repente sintió algo nuevo. Es porque finalmente se convirtió en alguien capaz de dar lo que siempre sintió. En sus sueños, todo ya está resuelto. En los sueños no existen las dudas,
ni la distancia, ni el miedo que a veces aparece cuando uno está despierto. En los sueños, una persona actúa exactamente como siente, sin barreras, sin cálculos, sin protegerse. Por eso, en ese lugar invisible donde la mente descansa, ellos ya son la persona en la que se están convirtiendo. En ese espacio, te eligen sin esfuerzo. No como una decisión difícil, sino como algo natural, como si siempre hubiera sido así. En los sueños no tienen que pensar en ponerte en primer lugar, simplemente lo hacen porque en ese lugar ya son la versión de sí mismos que el amor les ha estado enseñando a ser. Te ven frente a ellos en un lugar que no existe en el mundo real, pero que se siente completamente real. Y están presentes de una forma en la que quizá nunca lograron estar cuando estaban despiertos. No están distraídos, no están pensando en otras cosas, no están tratando de controlar lo que sienten. Solo están ahí, mirándote con la claridad de alguien que ya no tiene miedo de lo que siente. Y en ese sueño, tú sientes algo muy específico: descanso. El descanso emocional de estar con alguien que te eligió completamente. No porque tuviste que demostrar algo, no porque tuviste que cambiar, no porque tuviste que volverte más pequeña para que la otra persona pudiera quererte, sino porque simplemente te quisieron así, completa. Luego despiertan. Y durante unos segundos, muy pocos segundos, siguen siendo esa persona. Durante unos segundos no hay miedo, no hay dudas, no hay distancia entre lo que sienten y lo que harían. Durante unos segundos son exactamente la persona que el amor los está convirtiendo. Pero después llega la realidad, llega el día, llegan las responsabilidades, llegan los miedos otra vez, y la construcción continúa. Sin embargo, algo del sueño no desaparece. Algo queda. No como un recuerdo claro, sino como una sensación, como si hubieran visto una versión de sí mismos y ahora supieran que pueden llegar a ser esa persona. Y cada vez que eso ocurre, algo cambia dentro de ellos. Muy poco, casi imperceptible, pero cambia. Como si cada sueño, cada noche de pensamientos, cada madrugada de silencio, los estuviera acercando poco a poco a una decisión que todavía no terminan de tomar, pero que cada vez está más cerca. Así es como las personas cambian de verdad. No cambian en un solo día. Cambian lentamente, después de entender sus errores, después de darse cuenta de lo que perdieron, después de sentir el peso de las decisiones que tomaron por miedo en lugar de por amor. Cada vez que alguien se da cuenta de que pudo haberte tratado mejor, crece. Cada vez que entiende que tu tranquilidad debía haber sido más importante que su comodidad, crece. Cada vez que siente que dio menos de lo que sabía que debía dar, algo dentro de esa persona cambia. Las personas no maduran solo por el tiempo, maduran cuando entienden el valor de alguien y el costo de no haberlo cuidado como debían. Poco a poco, la distancia entre la persona que eran y la persona que pueden ser empieza a reducirse. Y llega un momento en que esa distancia ya no es tan grande. Y cuando eso pasa, la vida empieza a moverse. Ahora imagina que esa persona pudiera hablar sin miedo, sin orgullo, sin dudas, sin todo lo que normalmente la hace callar. Si pudiera hablar desde lo más honesto de su corazón, probablemente diría algo así: siento la diferencia entre la persona que fui y la persona que este amor me está obligando a ser. Y sé que esa diferencia tuvo un costo. Sé que hubo momentos en los que debí elegirte y no lo hice. Momentos en los que tu tranquilidad debió ser más importante que mi comodidad y no lo fue. Momentos en los que sabía lo que merecías, pero aún así te di menos, porque dar menos era más fácil y daba menos miedo. He pensado mucho en lo que significa poner a alguien en primer lugar de verdad. No decirlo, sino hacerlo. Hacerlo en los días normales, en las decisiones pequeñas, en los momentos en los que nadie ve lo que estás eligiendo. Significa pensar en ti antes que en mí muchas veces, no por obligación, sino porque te volviste importante de verdad para mí. También he pensado en lo que significa amar a alguien completamente, sin pedirle que cambie, sin pedirle que sea menos intensa, menos profunda, menos todo. Y sé que me estoy convirtiendo en alguien que puede hacer eso. Lo siento. No sé explicarlo bien, pero sé que algo dentro de mí está cambiando. Y eso también me da miedo. No miedo de ti, sino miedo de amar a alguien tan de verdad que ya no pueda fingir que no me importa. Miedo de amar sin reservas.
Miedo de que amar así significa arriesgarlo todo. Pero también tengo miedo de perder a la única persona que realmente debería elegir. Y ese miedo, en lugar de alejarme, me está obligando a crecer. Me está obligando a convertirme en alguien que pueda elegirte sin dudas, sin excusas, sin medias decisiones. Las decisiones más importantes de la vida no se toman en un momento grande. Se toman lentamente, en silencio, en la mente, en el corazón, en la conciencia, hasta que un día la persona ya no puede seguir siendo quien era antes. Y cuando alguien finalmente está listo, no parece una decisión impulsiva. Parece algo inevitable. Como si siempre hubiera ido en esa dirección sin darse cuenta. Por eso, a veces, cuando sientes que algo está por pasar, no es imaginación. A veces es la vida moviendo piezas que tú no puedes ver todavía. Y algunas de las cosas más importantes de la vida no hacen ruido cuando están por llegar. Se anuncian con silencio, con intuición, con una sensación extraña de que algo está cambiando aunque todo parezca igual. Ahora escucha con atención, porque esta es la parte importante, la parte que cambia la forma en que entiendes toda la historia. La persona que algún día te va a poner en primer lugar de verdad no tomó esa decisión de un día para otro. No se despertó una mañana y simplemente decidió hacerlo. Esa persona tuvo que convertirse en alguien capaz de amar así. Tuvo que crecer, equivocarse, entender, perder, aprender y darse cuenta de muchas cosas antes de poder amar de la forma en que tú mereces. Muchas veces interpretamos la distancia, el silencio o las dudas como falta de amor, pero en algunos casos no es falta de amor, es falta de madurez emocional, falta de valentía, falta de claridad. No todas las personas que aman saben amar bien desde el principio. Amar bien también se aprende. Cada vez que alguien se da cuenta de que pudo haberte tratado mejor, algo cambia dentro de esa persona. Cada vez que entiende que el miedo lo hizo tomar una decisión equivocada, algo dentro de esa persona crece. Cada vez que siente que te dio menos de lo que sabía que merecías, aunque no lo diga en voz alta, algo se mueve dentro de su conciencia. Las personas cambian cuando entienden el costo de sus decisiones. Cambian cuando entienden que pudieron perder a alguien importante. Cambian cuando dejan de pensar solo en lo que sienten y empiezan a pensar en cómo hacen sentir a la persona que aman. El amor verdadero no es solo emoción, es responsabilidad emocional. Es cuidar el corazón de la otra persona como cuidas el tuyo. Es pensar antes de actuar. Es elegir incluso cuando es difícil. Es quedarse cuando sería más fácil desaparecer. Y esa capacidad no aparece de la nada. Se construye con el tiempo. Mientras tú pensabas que nada estaba pasando, probablemente muchas cosas estaban pasando dentro de esa persona. Pensamientos, dudas, comparaciones, recuerdos, momentos de silencio, noches en las que entendió cosas que durante el día no quería aceptar. Las personas muchas veces entienden lo que sienten en la noche, cuando todo está en silencio, cuando ya no hay distracciones, cuando la mente deja de correr y el corazón empieza a hablar más fuerte. Ahí es donde muchas personas se dan cuenta de a quien quieren de verdad, de a quien extrañan, de a quien no han podido reemplazar, de quien sigue apareciendo en su mente aunque pase el tiempo. Las decisiones importantes de la vida casi nunca se toman en público. Se toman en silencio, en la mente, en la conciencia, en la madrugada, en esos momentos en los que nadie ve lo que una persona está pensando. Por eso, a veces, lo que parece silencio por fuera es en realidad un proceso por dentro. Hay una gran diferencia entre esperar que alguien te elija y esperar que alguien se convierta en alguien capaz de elegirte de verdad. La primera depende de una decisión rápida. La segunda depende de un proceso de crecimiento. Y las cosas que dependen del crecimiento toman tiempo, porque las personas no cambian de verdad en un día. Cambian cuando la vida les enseña, cuando pierden, cuando se equivocan, cuando entienden lo que realmente importa. Pero ahora hay otra parte importante, y esta parte es sobre ti. Porque mientras todo eso pasaba del otro lado, algo también estaba pasando en ti. Tú también cambiaste. Tú también creciste. Tú también aprendiste cosas que antes no sabías. Antes aceptabas menos de lo que merecías. Antes te conformabas con migajas emocionales. Antes dabas mucho esperando que algún día te dieran lo mismo.
Antes te hacías más pequeño para no incomodar a alguien. Antes callabas cosas que necesitabas decir para no perder a alguien. Antes confundías paciencia con amor. Antes confundías aguantar con amar. Y poco a poco eso empezó a cambiar. Empezaste a entender que amar no es rogar. Que amar no es perseguir. Que amar no es convencer a alguien de que te quiera. Que amar no es aceptar menos de lo que das. Que amar no es desaparecer para que la otra persona se quede. Empezaste a entender algo muy importante. Si tienes que reducir quién eres para que alguien te quiera, entonces esa persona no te está queriendo de verdad. Entonces dejaste de hacerte pequeño. Dejaste de pedir menos. Dejaste de aceptar estar en segundo lugar. Dejaste de medir tu valor por la atención de alguien. Dejaste de darlo todo a alguien que daba solo cuando le convenía. Y cuando una persona deja de aceptar menos de lo que merece, su vida empieza a cambiar. Porque en ese momento deja de buscar amor y empieza a permitir solo el amor que está a su altura. Aprendiste a darte a ti mismo lo que antes esperabas que alguien más te diera: respeto, tiempo, atención, cuidado, paciencia, amor propio. Y eso cambia todo. Porque cuando una persona aprende a ponerse en primer lugar en su propia vida, deja de aceptar ser segundo en la vida de alguien más. Y esa es una de las transformaciones más importantes que una persona puede vivir. Dejar de mendigar amor y empezar a elegir amor. Porque el amor sano no se mendiga, no se persigue, no se obliga. El amor sano se encuentra cuando dos personas están listas, no cuando una está lista y la otra todavía está aprendiendo. A veces la vida no está retrasando algo para hacerte sufrir. A veces la vida está haciendo que dos personas crezcan por separado para que cuando se encuentren, puedan quedarse. Porque encontrarse es fácil. Lo difícil es estar listos al mismo tiempo. Y cuando empezaste a darte a ti mismo el lugar que antes esperabas que alguien más te diera, algo cambió dentro de ti. Te convertiste en una persona capaz de recibir amor de verdad, no solo de darlo. Porque muchas personas saben amar, pero no saben recibir amor sin sabotearlo, sin dudar, sin pensar que en cualquier momento todo va a desaparecer. Aprendiste a no hacerte más pequeño para encajar en la vida de alguien. Aprendiste a no pedir menos para no incomodar. Aprendiste a no disculparte por sentir mucho, por querer mucho, por esperar algo real. Y eso es muy importante, porque cuando una persona no está acostumbrada a que la amen bien, muchas veces cuando finalmente llega un amor sano, lo arruina sin darse cuenta. Duda, se aleja, se protege, piensa que es demasiado bueno para ser verdad. Pero tú ya no estás en ese lugar. Tú ya aprendiste a quedarte cuando algo es bueno, a no huir cuando alguien te quiere bien. Te convertiste en alguien listo no solo para amar, sino para ser amado de la forma correcta. Listo para que alguien te elija sin que tengas que demostrar tu valor todo el tiempo. Listo para estar en la vida de alguien sin competir con su indecisión, con su miedo o con su falta de claridad. Y ahí está la paradoja de la vida y del amor. Muchas veces, cuando dejas de perseguir algo, te conviertes en la persona capaz de recibirlo. Cuando dejas de aceptar menos de lo que mereces, tu vida empieza a dejar de ofrecerte menos. Cuando aprendiste a ponerte en primer lugar en tu propia vida, te convertiste en alguien que solo puede estar con alguien que también te ponga en primer lugar. Porque ya no sabes vivir de otra manera. Mientras tú aprendías a elegirte, la otra persona, donde sea que esté, estaba aprendiendo a convertirse en alguien capaz de elegir de verdad. Tal vez no lo viste, tal vez no lo supiste, pero la vida muchas veces trabaja en silencio, cambiando las personas por separado hasta que estén listas para encontrarse de verdad. Porque el amor sano no es cuando una persona ama mucho y la otra ama poco. El amor sano es cuando dos personas se eligen con la misma claridad. Las personas que se eligen a sí mismas terminan encontrándose con personas que también saben elegir. Es como si la vida emparejara niveles de conciencia, niveles de amor propio, niveles de madurez emocional. Primero te conviertes en la persona correcta, y después aparece la persona correcta. No al revés. Ahora piensa en esto. Pon tus manos sobre tus piernas o sobre la mesa frente a ti y siente la firmeza de lo que estás tocando. Esa firmeza representa algo muy importante, tu centro. El lugar dentro de ti donde ya no estás desesperado por amor, donde ya no estás esperando que alguien te salve,
donde ya no necesitas que alguien te elija para sentir que vales. Ese lugar es el amor propio real. No el que se dice en frases, sino el que se demuestra en decisiones. En lo que aceptas, en lo que no aceptas, en cómo te hablas, en cómo te cuidas, en a quién dejas entrar en tu vida. Y cuando una persona llega a ese lugar, deja de buscar amor desesperadamente y empieza a reconocer el amor cuando aparece. La vida muchas veces envía señales cuando algo está cambiando. No necesariamente números o coincidencias mágicas, sino sensaciones, cambios de mentalidad, etapas que terminan, personas que se van, nuevas oportunidades, nuevas formas de pensar. La vida se mueve cuando tú cambias. A veces primero pierdes cosas, personas, versiones de ti mismo que ya no encajan, y solo después entiendes que ese espacio era necesario para que algo nuevo pudiera entrar. Muchas veces confundimos perder con retroceder, pero en realidad muchas pérdidas son movimientos hacia adelante disfrazados. La vida siempre está moviendo cosas, cerrando etapas, cambiando direcciones, incluso cuando tú sientes que todo está quieto. Piensa en el universo, en las estrellas, en los planetas, en los océanos, en todo lo que se mueve constantemente sin que lo notemos. La vida funciona igual. Muchas cosas se están moviendo aunque tú todavía no puedas ver el resultado. Tu vida también se está moviendo, incluso si no puedes ver todavía hacia dónde. Y algo muy importante que muchas personas aprenden tarde es esto: no estabas esperando que alguien te eligiera. Estabas aprendiendo a convertirte en alguien que solo acepta ser elegido de verdad. Porque ser elegido a medias no es ser elegido. Ser querido a ratos no es ser querido. Ser importante solo cuando es conveniente no es ser importante. El amor de verdad no te pone en duda, no te hace competir, no te hace sentir que tienes que ganarte el lugar todos los días. El amor de verdad te da tranquilidad, no ansiedad. Te da estabilidad, no confusión. Te da seguridad, no miedo de perder a la persona todo el tiempo. Y lo más importante, el amor de verdad no llega cuando más lo necesitas, llega cuando estás listo para recibirlo sin perderte a ti mismo. Y tal vez todo lo que viviste, todas las personas que se fueron, todas las veces que tuviste que empezar de nuevo, no fueron pérdidas inútiles. Tal vez fueron lecciones para llevarte al punto donde estás ahora. Una persona que ya no acepta cualquier amor, sino solo el amor que esté a su altura. Porque cuando sabes lo que vales, ya no te enamoras solo de lo que sientes, te enamoras de cómo te tratan. No eres una persona insignificante viviendo una historia insignificante esperando que llegue un amor cualquiera. Eres alguien cuya vida está destinada a cruzarse con un amor profundo, consciente y completo. Un amor que no apareció por casualidad, sino que se fue formando con el tiempo, mientras tú también te transformabas en la persona capaz de recibirlo. Nunca fuiste pequeño. Nunca lo que sientes fue pequeño. Y lo que llegará a tu vida tampoco será algo pequeño ni pasajero. Hay fuerzas en la vida que trabajan en silencio, mucho más allá de lo que podemos ver o entender en el momento. A veces pensamos que algo no llega porque no es para nosotros, pero muchas veces no llega porque todavía se está formando, porque todavía se están alineando las personas, las decisiones, las versiones de cada uno. A veces no es que el amor no exista, sino que las personas aún no se han convertido en quienes necesitan ser para sostenerlo. La vida tiene una paciencia que nosotros no tenemos. Nosotros queremos respuestas rápidas, resultados inmediatos, certezas ahora. Pero la vida construye lento, porque lo que se construye lento normalmente es lo que dura. Tal vez un día llegue sin aviso, en un día completamente normal, sin música de fondo, sin señales dramáticas, sin anuncios. Solo un día que se siente distinto sin saber exactamente por qué. A veces los momentos que cambian la vida no se sienten importantes cuando están ocurriendo, se vuelven importantes después, cuando miras hacia atrás. Tal vez llegue en una decisión. En el momento en que alguien te elija de verdad, incluso cuando elegirte implique renunciar a algo, perder comodidad, enfrentar miedos o cambiar su vida. Porque elegir de verdad siempre cuesta algo. Y cuando alguien paga ese precio por estar contigo, entiende sin palabras que esa elección es real. Tal vez llegue de la forma menos esperada, por un camino que nunca imaginaste, en un momento que no habías planeado. La vida muchas veces no cumple nuestras expectativas,
pero muchas veces supera lo que habíamos imaginado. Porque la vida no trabaja en función de lo que tú esperas, sino en función de lo que realmente necesitas y de quién te estás convirtiendo. Y lo más importante de todo esto es que tal vez todo este tiempo no fue una espera inútil. Tal vez todo este tiempo fue preparación. Preparación emocional, mental, personal. Preparación para que cuando algo real llegue, no lo arruines por miedo, no lo rechaces por inseguridad, no huyas por no sentirte suficiente. Muchas personas piden amor, pero cuando llega, no saben sostenerlo. Muchas personas quieren ser elegidas, pero cuando alguien las elige, no se sienten dignas. Muchas personas quieren algo serio, pero cuando aparece alguien serio, se asustan. Por eso la vida muchas veces primero te cambia a ti antes de cambiar lo que te rodea. Cada decepción te enseñó algo. Cada despedida te hizo más fuerte. Cada vez que te eligieron a medias te enseñó que no quieres volver a eso. Cada vez que te rompieron el corazón te enseñó a cuidar el tuyo. Nada fue una pérdida total si te transformó en alguien que ya no acepta menos de lo que merece. Hubo muchos momentos en los que nadie vio lo fuerte que estabas siendo. Momentos en los que sonreías y nadie sabía lo que estabas cargando. Momentos en los que seguiste siendo una buena persona aunque la vida no estaba siendo buena contigo. Momentos en los que diste amor aunque no lo recibías de la misma manera. Esos momentos también cuentan. Esos momentos también construyen a la persona en la que te convertiste. Convertirte en alguien que se respeta, que se elige, que sabe irse cuando no lo valoran, que sabe quedarse cuando lo aman bien, que sabe estar solo sin sentirse vacío. Eso vale más que cualquier relación. Porque cuando una persona aprende a estar bien consigo misma, deja de aceptar relaciones donde tiene que mendigar amor, atención, tiempo o respeto. Y algo muy importante que debes recordar siempre: no quieres que alguien te elija porque tiene miedo de perderte. Quieres que alguien te elija porque sabe lo que vales. No quieres que alguien se quede porque no tiene otra opción. Quieres que alguien se quede porque, teniendo opciones, te sigue eligiendo a ti. No quieres ser la opción cómoda. Quieres ser la elección consciente. Tal vez todo este proceso te estaba llevando a convertirte en una persona que ya no necesita perseguir amor, porque el amor correcto no se persigue, se encuentra cuando ambos están listos. Y estar listo no significa ser perfecto. Significa conocerte, respetarte, poner límites, saber lo que quieres y lo que no quieres, y no traicionarte por miedo a perder a alguien. Mucha gente pierde a otros por miedo a perderlos, porque dejan de ser ellos mismos, aceptan cosas que les duelen, callan lo que sienten, permiten lo que no deberían. Y al final, se pierden a sí mismos intentando no perder a alguien más. Pero cuando aprendes a no perderte a ti, empiezas a atraer personas que tampoco están perdidas. Tal vez el amor que llegue a tu vida no será perfecto, pero será consciente. No será de película, pero será real. No será fácil todos los días, pero ambos elegirán quedarse. Y eso vale más que cualquier historia intensa que empieza muy fuerte y termina muy rápido. Recuerda esto siempre: no estás esperando que la vida te dé amor. La vida te está preparando para reconocerlo, elegirlo y cuidarlo cuando llegue. Y tal vez cuando mires hacia atrás dentro de unos años, entenderás que todo lo que dolió, todo lo que no funcionó, todo lo que te confundió, en realidad te estaba empujando hacia la vida que ahora sí tiene sentido para ti. A veces la vida no te quita cosas, te quita lo que no era para ti. A veces la vida no te retrasa, te protege. A veces la vida no te castiga, te enseña. Y muchas veces, lo que está destinado a quedarse en tu vida, encuentra la forma de llegar, incluso si tarda, incluso si da vueltas, incluso si primero tienen que cambiar muchas cosas. Por eso hay algo que pocas personas entienden, pero cambia la forma de ver todo. No todo lo que tarda es una pérdida de tiempo. Muchas cosas tardan porque están aprendiendo a durar.